El viento helado de la sierra aullaba como un alma en pena, arrastrando consigo el polvo de un camino olvidado y la amargura de promesas rotas. Allí, de pie frente a la silueta decrépita de la vieja casona de su abuelo, se encontraba Isabel. Su cuerpo, frágil por el hambre y el agotamiento, era un mástil resistiendo la tempestad de la desesperación. Aferrados a su falda negra y raída, sus dos pequeños hijos, con los ojos muy abiertos, contemplaban la estructura que se erigía como un esqueleto contra el cielo grisáceo, un lugar del que todos en el pueblo hablaban en susurros, un nido de fantasmas y mala fortuna. Para Isabel, sin embargo, los verdaderos fantasmas no habitaban entre paredes derruidas, sino en el vacío de su estómago y en el recuerdo demasiado reciente del portón de la finca Valcárcel cerrándose en su cara. La sociedad, con sus carruajes de maderas nobles y sus damas envueltas en sedas importadas, le había dado la espalda. La habían despojado de todo, arrojándola a los márgenes junto a sus hijos. Ahora, el único techo que el destino le ofrecía era aquel del que todos los demás huían, un refugio maldito que se convertía en su única y aterradora esperanza de supervivencia. El olor a moho y a madera podrida llegaba hasta ella, una pestilencia que hablaba de abandono y de tiempo detenido. Podía sentir el frío penetrando en sus huesos a través del fino mantón, un frío que no era solo del clima, sino del miedo más profundo que una madre puede conocer, el de no poder proteger a sus hijos. El sabor amargo de la bilis le subía por la garganta al pensar en la última miga de pan que habían compartido, una memoria que la empujaba hacia adelante, hacia el umbral de lo prohibido, porque la inanición era un monstruo mucho más real que cualquier espectro. Con un movimiento que le costó un mundo, empujó la pesada verja de hierro forjado. El chirrido del metal oxidado fue un grito que rasgó el silencio sepulcral del lugar, un sonido definitivo que marcaba un antes y un después. Cada paso que daba sobre la maleza que ahogaba el antiguo sendero de piedra era un acto de fe ciega, una apuesta contra la lógica y contra las advertencias de todo un pueblo. El aire dentro de los muros parecía más denso, cargado con el peso de décadas de soledad y de secretos que se negaban a morir. La memoria de una vida anterior, una vida de calor y risas junto a su Javier, era una tortura punzante. Recordaba el brillo de los salones de los Valcárcel en días de fiesta, la ostentación de sus banquetes, el rugido del motor de su Hispano Solisa cuando don Ricardo recorría sus vastos dominios. Todo aquel mundo de opulencia y poder la había masticado y escupido sin la menor piedad, dejándola con nada más que los harapos que vestía y el amor inquebrantable por los dos seres que caminaban a su lado, temblando de frío y de incertidumbre. Su hijo mayor, con una vocecilla apenas audible, tiró de su mano. «Madre, aquí viven los malos espíritus». Isabel se arrodilló y, reuniendo la poca fuerza que le quedaba, le acarició la mejilla sucia de polvo. Lo miró a los ojos, intentando que su propia mirada no delatara el pánico que la atenazaba. «No, mi vida, aquí vive nuestro futuro. Seremos fuertes, y mientras estemos juntos, ningún espíritu, ni bueno ni malo, podrá hacernos daño. Esta será nuestra fortaleza», le susurró, aunque sus palabras sonaban huecas incluso para ella misma. Cerró la verja tras de sí, y el sonido metálico y rotundo fue como el de una celda que se cierra para siempre. Se giró para enfrentar la fachada de la casa, con sus ventanas como cuencas vacías y sus muros cubiertos de una hiedra que parecía querer devorarlo todo. En ese instante, una extraña calma, la calma de quien ya no tiene nada que perder, se apoderó de ella. Estaba sola, abandonada y en un lugar maldito, pero también estaba de pie. Poco sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas, sino algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y dale a me gusta, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? El tiempo, para el corazón de una madre, no es una línea recta, es un laberinto de recuerdos al que se regresa una y otra vez, buscando el calor de un sol que ya se ha puesto. Antes de la casona maldita, antes del portón cerrado y del sabor a ceniza en la boca, existió un mundo tejido con luz y sonrisas. Un mundo pequeño, anclado a una humilde casa de labranza en los confines de la finca Valcárcel, pero que para Isabel contenía el universo entero. Su universo se llamaba Javier. La vida olía entonces a tierra húmeda al amanecer, al sudor honrado de Javier volviendo del olivar y al guiso de patatas cociéndose a fuego lento. No poseían más que sus manos para trabajar y
florecer las piedras. Javier era un hombre forjado por el sol y el viento, de pocas palabras pero de una risa que retumbaba en el pecho de Isabel y espantaba cualquier sombra. Por las noches, bajo la luz temblorosa de un candil, él le contaba historias de las estrellas mientras los niños dormían, ajenos a la dureza del mundo. Recordaba con una claridad dolorosa el tacto de sus manos, callosas y fuertes, cuando le arreglaba un mechón de pelo rebelde o cuando levantaba en vilo a sus hijos, haciéndolos chillar de alegría. Eran una familia invisible para los dueños de aquella tierra, una pieza más en el engranaje que generaba la opulenta fortuna de don Ricardo Valcárcel. Veían pasar su imponente automóvil, un hispano-suiza que levantaba nubes de polvo a su paso, como si contemplaran a un dios distante y caprichoso, sin imaginar que su divina indiferencia pronto se convertiría en una condena. La felicidad de los pobres es una flor delicada que crece al borde del precipicio. Un día, el cielo azul y diáfano se tiñó de un gris perpetuo. El accidente, lo llamaron, una palabra tan simple y tan limpia para describir el horror de un olivo centenario desplomándose, llevándose consigo la vida de Javier y el alma de Isabel. El capataz se lo comunicó con la misma frialdad con la que se informa de una cosecha perdida, sin una sola palabra de consuelo, sin un gesto de humanidad. El mundo de Isabel se detuvo en seco. El silencio que invadió la pequeña casa fue más atronador que cualquier grito. El olor a tierra húmeda se convirtió en el hedor de la muerte, y el sabor del guiso se tornó en el amargor insoportable del duelo. Isabel se movía como un autómata, atendiendo a sus hijos, cuyo desconcierto infantil era una daga que se le clavaba en el corazón a cada instante. No entendían por qué su padre no volvía, por qué su madre ya no sonreía, por qué el sol parecía haberse apagado para siempre. Don Ricardo Valcárcel, el propietario de cielos y tierras, jamás apareció. Para él, la muerte de un jornalero no era más que un contratiempo administrativo, la necesidad de encontrar un nuevo par de brazos que explotar. Su riqueza se había construido sobre la invisibilidad de hombres como Javier, sobre su sudor y finalmente sobre su sangre. La ostentación de sus fiestas, el brillo de los cristales de Bohemia en sus banquetes y el murmullo de las sedas de sus invitadas continuaron sin alteración, indiferentes a la tragedia que se había cernido sobre la familia de Isabel. La crueldad, sin embargo, aún no había mostrado su rostro más afilado. Una semana después del entierro, cuando la tierra sobre la tumba de Javier aún estaba fresca, el capataz regresó. No lo hizo a pie, como un igual, sino a lomos de un caballo brioso, cuya estampa era un insulto a la pobreza que lo rodeaba. Se detuvo frente a la puerta, sin dignarse a desmontar, mirando a Isabel desde una altura que no era solo física, sino también moral. El hombre escupió en el polvo antes de hablar, un gesto que lo decía todo. Don Ricardo envió un mensaje, dijo con una voz desprovista de emoción: «La casa es para los trabajadores, y como aquí ya no hay hombre que trabaje, tenéis que marcharos. Tenéis hasta el anochecer para recoger vuestras cosas y desaparecer de mis tierras». Cada palabra era una piedra lanzada contra el frágil refugio de su dolor, demoliendo lo poco que le quedaba en pie. Isabel sintió que el suelo se abría bajo sus pies, el aire se volvió denso, irrespirable. Miró al capataz y detrás de sus ojos fríos vio la sombra de don Ricardo, un hombre cuya codicia no conocía límites ni compasión. «Pero, ¿a dónde iremos?», susurró ella, con la voz rota. «Mis hijos han nacido aquí, mi marido entregó su vida a este olivar, no nos queda ni un ápice de piedad». La pregunta quedó flotando en el aire pesado de la tarde, una súplica inútil. La respuesta del capataz fue una risa seca, un sonido que era como el restallar de un látigo. «La piedad no llena los graneros, mujer. La vida sigue, y las tierras de don Ricardo no son un asilo para viudas y órfanos. Si tu marido fue tan necio como para dejarse aplastar por un árbol, no es nuestro problema». La brutalidad de sus palabras la golpeó con la fuerza de un puñetazo, dejándola sin aliento, humillada hasta lo más profundo de su ser. El miedo en los ojos de sus hijos fue lo que la mantuvo en pie. El mayor, aferrado a su falda, miraba al hombre a caballo como si fuera un monstruo salido de una pesadilla. El pequeño en sus brazos comenzó a llorar, un llanto asustado que reflejaba el terror que Isabel se esforzaba por contener. Por ellos, solo por ellos, enderezó la espalda y trajo el veneno de la humillación, asintiendo en silencio. No iba a darles la satisfacción de verla suplicar de rodillas. Esa tarde, mientras el sol se teñía de un rojo sangriento en el horizonte, Isabel recogió sus escasas pertenencias en un atillo. Cada objeto era un fantasma: la silla de madera que Javier había tallado, los pequeños juguetes de sus hijos, la manta raída bajo la que habían soñado juntos.
Dejaba atrás no solo una casa, sino los restos de una vida que jamás volvería. La sensación del frío del abandono ya comenzaba a calarle los huesos. Al cruzar el umbral por última vez, no se atrevió a mirar atrás. El sonido de sus propios pasos sobre el camino de tierra era el único que rompía el silencio. La finca Valcárcel, con sus miles de olivos que se extendían como un mar de plata bajo la luna incipiente, se convertía en un territorio hostil, un reino del que era expulsada como una paria. La sociedad que se regodeaba en la opulencia de los Valcárcel le había dado la espalda. La crueldad era una quemadura en su piel, un sabor metálico en la boca. Recordaba los comentarios despectivos de las otras mujeres del pueblo, las miradas de lástima fingida que apenas ocultaban el desprecio. Estaba sola. La pérdida de su marido no solo la había convertido en viuda, sino que la había despojado de su lugar en el mundo, arrojándola a los márgenes, donde nadie quería mirar, donde la miseria es una enfermedad contagiosa. El viento comenzó a soplar, frío y cortante, trayendo consigo el aroma de la noche y la soledad. Isabel apretó con más fuerza las manos de sus hijos, sus pequeños anclajes en un océano de desesperación. Sus cuerpecitos temblaban, no solo por el frío, sino por la incertidumbre que se reflejaba en los ojos de su madre. Ella era su único refugio, y su refugio se estaba desmoronando. Fue en ese momento de absoluta desolación, caminando sin rumbo por un camino que no llevaba a ninguna parte, cuando la imagen de la vieja casona de su abuelo emergió de las profundidades de su memoria, un lugar del que todos hablaban con temor, un nido de leyendas y mala suerte, un lugar olvidado por Dios y por los hombres, un lugar que, de repente, se convirtió en su única y aterradora posibilidad. La decisión fue un acto de pura supervivencia, la elección de un animal acorralado que prefiere enfrentarse a un depredador desconocido antes que morir de hambre y frío a la intemperie. Cualquier fantasma que habitara aquellos muros derruidos no podía ser más cruel que el espectro de la indiferencia humana que acababa de experimentar. La maldad de don Ricardo era real, tangible, y la había dejado sin nada. El recuerdo de su rostro, que solo había visto un par de veces, se grabó en su mente. Un hombre de facciones duras, ojos pequeños y una boca que nunca sonreía. Un hombre cuyo poder emanaba de su capacidad para reducir a las personas a meros instrumentos para su enriquecimiento. Él era el verdadero monstruo, no los espíritus que supuestamente vagaban por la casa de su abuelo. Su caída había sido orquestada por la codicia de un solo hombre, un hombre que dormía en sábanas de lino egipcio sin que la muerte de un trabajador le quitara el sueño. Isabel no lo sabía entonces, pero el dolor y la humillación de aquel día estaban sembrando en su interior una semilla de rabia y de una determinación tan dura como la piedra, que esperaría pacientemente bajo la tierra de su sufrimiento para poder germinar. Caminó durante horas bajo un manto de estrellas indiferentes, cada paso alejándola de la vida que le habían arrebatado y acercándola a un destino incierto. El peso de sus hijos dormidos en sus brazos era su penitencia y su única razón para seguir adelante. El frío de la noche de la sierra era implacable, pero no se comparaba con el hielo que se había instalado en su corazón. La silueta de la casona se dibujó finalmente contra el horizonte, más oscura que la propia noche. Parecía un esqueleto vigilante, un monumento al olvido. Para cualquiera sería una visión de pesadilla, el final del camino. Para Isabel, despojada de todo, humillada y abandonada, era el principio, el único principio posible. Los días que siguieron a su expulsión se desdibujaron en una pesadilla de polvo y desamparo. La primera noche la pasaron al raso, acurrupados bajo un olivo solitario, cuyo abrazo era una pobre imitación del calor de un hogar. Isabel no durmió. Pasó las horas en vela, escuchando la respiración acompasada de sus hijos y sintiendo cómo el frío de la tierra se filtraba en su alma. Las estrellas, antes cómplices de los sueños de Javier, ahora la observaban con una indiferencia glacial, testigos mudos de su caída. Al amanecer, entumecida y con el corazón hecho un nudo, emprendió el camino hacia el pueblo más cercano, albergando la frágil esperanza de encontrar un alma caritativa. Pero las puertas que antes se abrían con una sonrisa, ahora se cerraban a su paso. La noticia de su desgracia, avivada por el poder de los Valcárcel, había viajado más rápido que sus pies cansados. Era una apestada, la viuda de un hombre cuya muerte era un inconveniente y cuya familia era una carga que nadie quería asumir.
El hambre se convirtió en una presencia física, una bestia con garras afiladas que se retorcía en sus entrañas y en las de sus pequeños. Cada vez que su hijo mayor le preguntaba cuándo comerían, Isabel sentía como si le arrancaran un trozo de piel. Dividía las últimas migajas de pan que le quedaban con una precisión de cirujano, asegurándose de que sus hijos comieran, mientras ella engañaba a su propio estómago con sorbos de agua de alguna fuente pública, un líquido que no alimentaba, pero que al menos llenaba el vacío por un instante. El mundo de la opulencia del que había sido expulsada ahora la torturaba desde la distancia. El aroma del pan recién horneado que se escapaba de una tahona, el sonido de las risas provenientes de una taberna, el paso de un carruaje bien lustrado, cuyos ocupantes ni siquiera giraban la vista para mirarla. Cada signo de normalidad y prosperidad era una bofetada, un recuerdo cruel de que su existencia había sido borrada del mapa de la decencia humana, relegada a las sombras y al olvido. La segunda noche encontraron refugio en el porche de la iglesia, un santuario de piedra que no ofrecía más calor que el que sus propios cuerpos podían generar. Isabel abrazó a sus hijos con una fuerza desesperada, intentando ser para ellos un muro contra el viento helado y contra el miedo que se cernía sobre ellos. El llanto silencioso de su hijo pequeño, un sollozo ahogado contra su pecho, fue la tortura más refinada, el sonido que finalmente comenzó a quebrar la coraza de su entereza. Fue en la negrura de esa tercera noche, con el sabor amargo de la derrota en la boca, cuando la desesperación alcanzó su punto álgido. Se sintió fracasada, como madre, como mujer, como ser humano. La imagen de sus hijos, tiritando y hambrientos, era un juicio implacable. Por un instante fugaz y terrible, la idea de rendirse, de simplemente dejarse llevar por la inanición junto a ellos, cruzó su mente como una sombra venenosa. Era el abismo, y ella estaba asomada a su borde. Pero entonces, en medio de esa oscuridad absoluta, una imagen de su infancia regresó con una fuerza inesperada. La silueta de la vieja casona de su abuelo Mateo, recortada contra el cielo tormentoso. El recuerdo, antes teñido de temor infantil y de las advertencias de los mayores, ahora se presentaba como una única y retorcida tabla de salvación. Un lugar maldito, sí, pero un lugar, un techo, una posibilidad remota de sobrevivir a una noche más. Al día siguiente, mientras mendigaba un trozo de queso a la puerta del mercado, escuchó a dos mujeres cuchichear a su paso. Hablaban de la casona del viejo Mateo, de cómo ni los bandoleros más osados se atrevían a pasar la noche entre sus muros. Contaban historias de luces inexplicables, de lamentos que el viento arrastraba por la sierra y de una maldición que pesaba sobre la familia y que había consumido al propio abuelo en la locura y la soledad. Isabel escuchó aquellas palabras, pero no sintió el miedo que pretendían infundir. El terror a lo sobrenatural era un lujo para quienes tenían el estómago lleno y un techo seguro sobre sus cabezas. Su realidad era mucho más aterradora que cualquier fantasma. Los espectros que a ella la atormentaban tenían el rostro de sus hijos desnutridos y el sonido de un portón cerrándose para siempre. La crueldad de los vivos era infinitamente más temible que la de los muertos. La decisión se forjó en ese instante, dura y afilada como un trozo de sílex. Se irguió, y por primera vez en días, una chispa de desafío brilló en sus ojos hundidos. Si el mundo de los hombres la había rechazado, buscaría refugio en el mundo de las leyendas. Si la sociedad la condenaba a morir en el olvido, ella reclamaría el único legado que le quedaba, aunque fuera un legado de sombras y de mala fortuna. Ya no había nada que perder. Se giró, cogió las manos de sus hijos y sin mirar atrás, comenzó a caminar en dirección a la sierra. Sus pasos ya no eran los de una fugitiva errante, sino los de alguien que se dirige a su destino. Cada metro que la alejaba del pueblo era un acto de renuncia al mundo que la había traicionado y un paso hacia la aceptación de su nueva condición. Era una paria, sí, pero sería la reina de su propio y maldito castillo. Los niños, a pesar del cansancio y del hambre, percibieron el cambio en su madre. Notaron la rigidez de su espalda, la determinación en su agarre. No preguntaron a dónde iban. Su confianza en ella era un faro ciego y absoluto en medio de la tempestad. Simplemente caminaron a su lado, sus pequeños cuerpos moviéndose al unísono con la nueva y peligrosa esperanza que ahora impulsaba a la mujer que era todo su universo. El viaje de esta madre es un eco de la fuerza que anida en el alma humana, una fuerza que se niega a extinguirse. Si su historia enciende una llama en tu interior, ayúdanos a que su luz llegue más lejos. Comparte este relato, únete a nuestro camino y acompáñanos hasta el final, porque la revelación que aguarda en esos muros olvidados te dejará sin aliento. El camino hacia la casona era un ascenso no solo físico,
sino también simbólico. Dejaba atrás los campos cultivados y fértiles de los Valcárcel, un paisaje de opulencia que se mofaba de su miseria, para adentrarse en un terreno más agreste y salvaje. Las encinas y los robles retorcidos reemplazaron a los olivos perfectamente alineados, y el aire se volvió más puro y frío, cargado con el aroma a tomillo y a soledad. Con cada paso, Isabel sentía que se despojaba de una capa de humillación. El polvo del camino no era ya el polvo de la vergüenza, sino el de la tierra de sus ancestros. El viento que aullaba entre las rocas no era una amenaza, sino un cántico antiguo que parecía darle la bienvenida. Estaba volviendo a casa, no a la casa de su infancia, sino a un lugar que la reclamaba por derecho de sangre y de desesperación. Finalmente, al doblar un recodo del sendero, la vieron. La casona se erigía en la cima de una pequeña colina, una silueta oscura y majestuosa contra el cielo anaranjado del atardecer. Era más grande y más imponente de lo que recordaba, un gigante de piedra dormida y cubierto por un manto de hiedra. Sus ventanas vacías parecían ojos que la observaban llegar, juzgando su valía y su coraje. De pie frente a la verja oxidada, con sus hijos aferrados a su falda, Isabel respiró hondo. El olor a moho y abandono era intenso, pero debajo de él percibió algo más, el aroma de la tierra mojada, de las hojas en descomposición, el olor de un lugar que, a pesar de todo, seguía vivo, latiendo con un pulso secreto. Este no era un final, era un umbral. El miedo seguía ahí, un nudo helado en la boca del estómago, pero ahora estaba acompañado por una extraña sensación de pertenencia. Aquellos muros, temidos por todos, no le parecían hostiles. Eran los huesos de su historia familiar, el último bastión contra un mundo que había intentado aniquilarla. Con una resolución que no sabía que poseía, extendió la mano y empujó el pesado hierro. El destino, con su chirrido agónico, se abría ante ella. La puerta principal se abrió con un gemido largo y profundo, como si la casa exhalara un aliento de polvo y olvido acumulado durante décadas. El interior era una caverna de penumbra y desolación. El hedor a humedad, a madera carcomida y a excrementos de roedores era tan denso que Isabel tuvo que reprimir una arcada. Un fino manto de polvo cubría cada superficie, dibujando sudarios sobre los pocos muebles destartalados que quedaban, esqueletos de un pasado que se negaba a desaparecer por completo. La luz que se filtraba por las ventanas sucias era escasa, teñida de un amarillo enfermizo. Sus hijos se apretaron contra ella, asustados por la oscuridad y el silencio opresivo, un silencio que parecía tener peso y textura. El único sonido era el silbido del viento colándose por los cristales rotos, una melodía fúnebre que recorría las estancias vacías. Para los niños era la guarida de un monstruo. Para Isabel era un campo de batalla. Aquí tendría que librar la guerra más importante de su vida, no contra fantasmas, sino contra el hambre, el frío y la desesperanza que amenazaban con devorar a su familia. Los primeros días fueron un infierno de trabajo incesante. Con una determinación feroz, Isabel comenzó a reclamar aquel espacio a la ruina. Sus manos, ya acostumbradas a la dureza del campo, se agrietaron y sangraron al arrancar tablones podridos y fregar suelos cubiertos por una costra de suciedad petrificada. Cada músculo de su cuerpo gritaba de agotamiento, pero el llanto intermitente de su hijo pequeño por el frío era un látigo que la impulsaba a seguir, a no detenerse, a no permitirse el lujo del cansancio. El agua era un tesoro que había que ir a buscar a un arroyo lejano, un viaje que realizaba 2 veces al día con un cubo oxidado que había encontrado en un cobertizo. La comida era aún más escasa. Trampas improvisadas para conejos y la recolección de hierbas y raíces que apenas conocía se convirtieron en su única fuente de sustento. El sabor amargo de aquellas comidas de supervivencia era una constante humillación, un recordatorio de los opulentos banquetes de los Valcárcel, donde se desperdiciaba más comida de la que ella podía soñar con conseguir. Por las noches, acurrucados sobre un jergón improvisado con hojas secas y trapos viejos, el frío era un enemigo físico. Isabel abrazaba a sus hijos, intentando transferirles el poco calor que su cuerpo exhausto podía generar, mientras escuchaba los ruidos de la casa, el crujido de la madera, el corretear de algún animal en el desván, el lamento del viento. No sentía miedo de los supuestos espíritus. Sentía la rabia helada de una loba defendiendo a su camada en la más cruda de las intemperies. El cuarto principal se convirtió en el centro de su nuevo universo. Era la estancia menos dañada, con un hogar de piedra, que, tras una limpieza exhaustiva,
consiguió hacer funcionar. El fuego, débil y humeante al principio, fue una victoria monumental. Su luz danzante no solo trajo calor, sino que también empujó a las sombras a los rincones, devolviendo un atisbo de vida a aquel mausoleo. Fue entonces, bajo esa luz trémula, cuando sus ojos se posaron de verdad en él. El gran armario de nogal era una pieza imponente, oscura y maciza, que había sobrevivido al abandono con una dignidad casi desafiante. Contrastaba con la decadencia que lo rodeaba, como un rey destronado que aún conserva su porte majestuoso. Isabel recordaba la advertencia de su abuelo Mateo, una prohibición que en su infancia le había infundido un temor reverencial. Ahora, sin embargo, no sentía miedo, sino una extraña curiosidad, la intuición de que aquel mueble era más que un simple guardián de ropa vieja. Mientras buscaba herramientas en una caja de madera olvidada, con la intención de reparar una de las patas cojas de la mesa, sus dedos tropezaron con un objeto frío y metálico en el fondo, oculto bajo una capa de clavos oxidados. Era una llave, pequeña, oscura, de un hierro forjado con un diseño antiguo y singular. No había duda en su mente. El corazón le dio un vuelco. Aquella llave no podía pertenecer a otra cerradura que no fuera la del armario prohibido. La noche había vuelto a caer, envolviendo la casona en su manto de silencio. Los niños dormían al fin, sus rostros serenos por el calor del fuego. Con las manos temblorosas, no por el frío, sino por una expectación casi dolorosa, Isabel se acercó al armario. La llave encajó en la cerradura con una suavidad inesperada, como si la hubiera estado esperando. Giró. El chasquido del viejo mecanismo resonó en la habitación con la fuerza de un disparo, un sonido que rompía un juramento de décadas. La puerta se abrió con un quejido lastimero, liberando una bocanada de aire con olor a camfor y a tiempo sellado. La decepción fue un golpe amargo y repentino. Dentro no había más que ropa vieja de hombre, apolillada y descolorida. Un sombrero de fieltro, un par de botas de cuero cuarteado y un abrigo grueso. La esperanza que había florecido en su pecho se marchitó en un instante. Era solo un armario, un estúpido y viejo armario lleno de los fantasmas de un hombre muerto. A punto de cerrarlo, vencida por el peso de una nueva desilusión, pasó la mano por el fondo, casi como un gesto de despedida. Fue entonces cuando sus dedos notaron una anomalía, una línea fina, casi imperceptible al ojo, un desnivel en la madera que no debería estar allí. Su pulso se aceleró de nuevo. Tiró, empujó, pero el panel no se movía. La frustración la invadió, una oleada de rabia contra su propia impotencia y contra los secretos que aquel lugar se negaba a entregar. Cogió un viejo cuchillo de la cocina, cuya punta afiló contra una piedra del hogar. Con sumo cuidado, introdujo la hoja en la delgada ranura y la usó como palanca. La madera crujió en señal de protesta, resistiéndose a revelar su secreto. Isabel aplicó más fuerza, toda la frustración y la rabia de los últimos días concentradas en ese único punto. Finalmente, con un chasquido seco, el panel falso cedió, revelando un compartimento oscuro y hueco en su interior. El aire que emanó de aquel escondite era aún más antiguo, más denso. Contuvo la respiración mientras introducía la mano en la oscuridad. Sus dedos rozaron la superficie fría y lisa del metal. Extrajo el objeto con un cuidado reverencial. Era una pequeña caja de hojalata, pesada para su tamaño, cerrada herméticamente y sin ninguna marca en su exterior. No era un cofre de joyas ostentoso, sino algo humilde, práctico, diseñado para proteger su contenido del tiempo y la humedad. Se sentó junto al fuego, colocando la caja sobre sus rodillas. Durante un largo minuto, solo la contempló, sintiendo el peso de su contenido, el peso de un secreto que había sobrevivido a su guardián. La caja era un legado, la última voluntad de un hombre silencioso. Con el mismo cuchillo, forzó la tapa, que se abrió con un silbido metálico. El corazón le martillaba en las sienes, cada latido resonando en el silencio expectante de la noche. Dentro no había oro, ni las joyas deslumbrantes que adornaban los cuellos de las damas de la alta sociedad, ni los fajos de billetes que don Ricardo manejaba con desprecio. El contenido era, a primera vista, decepcionante y extraño. Envuelta en un paño de lino amarillento, había una única carta, sellada con un lacre ya quebradizo por los años, y junto a ella una piedra de río, lisa y oscura,
en la que alguien había tallado un símbolo incomprensible, una especie de espiral entrelazada. Con un cuidado infinito, rompió el sello y desdobló el papel. La caligrafía era la de su abuelo, firme y angulosa, trazada con una tinta que el tiempo había vuelto de color sepia. Acercó el papel a la luz del fuego y comenzó a leer en un susurro, su propia voz temblorosa dando vida a las palabras muertas de un hombre que apenas recordaba, pero cuya sangre corría por sus venas. Para quien en sangre llamar y la justicia clamar. Leyó. La frase inicial la estremeció. No era una carta personal, sino un testamento de lucha. Si lees esto, es porque el lobo ha vuelto a reclamar lo que no es suyo. La familia Valcárcel construyó su imperio sobre una mentira regada por la sangre de los inocentes. Nuestra tierra no fue vendida, fue robada. Nuestra agua no se secó, fue desviada. Isabel sintió que el aire le faltaba en los pulmones. El nombre de Valcárcel, grabado a fuego en su alma con el hierro de la humillación, ahora aparecía ligado a una infamia mucho más antigua y profunda. Cada palabra de la carta era una pieza de un rompecabezas que nunca supo que existía, una pieza que encajaba con un doloroso y aterrador sentido en la tragedia de su propia vida. Continuó leyendo, su voz apenas un hilo. Tomaron todo, pero se olvidaron de las raíces. La raíz de la vieja higuera, junto al pozo seco, guarda la prueba de su traición. La piedra que encuentras es la llave. La tierra tiene memoria, hija. Busca lo que el agua escondió. Piensan que somos polvo, pero somos semillas. El mundo de Isabel se tambaleó. La muerte de Javier, aquel accidente, bajo un olivo en las tierras de Valcarce, adquirió de pronto un matiz siniestro. Ya no parecía un capricho del destino, sino quizás el último eslabón de una cadena de crímenes y codicia. La carta no era un mapa del tesoro, era una acusación, un arma forjada con la verdad y templada con el dolor de generaciones. Miró la piedra en su mano. El símbolo tallado, antes un galimatías, ahora parecía mirarla con una inteligencia propia, un lenguaje secreto que solo ella estaba destinada a descifrar. Era la llave, no de un cofre, sino de una verdad enterrada, una verdad que tenía el poder de destruir el opulento mundo de don Ricardo, ese mundo de automóviles hispano-suiza y de fiestas donde el champán corría como el agua que a ellos les habían robado. El cansancio se evaporó, reemplazado por una corriente de energía fría y cortante. La rabia que había sentido hasta ahora, una rabia ciega de animal herido, comenzó a tomar forma, a canalizarse, a encontrar un propósito. Ya no era solo una viuda luchando por la supervivencia de sus hijos, era la heredera de una injusticia, la depositaria de un secreto que clamaba venganza. Se levantó y caminó hacia la ventana rota, con la carta y la piedra apretadas contra su pecho. Afuera, la luna bañaba la sierra con una luz fantasmal. A lo lejos, invisibles pero presentes, se extendían los dominios de los Valcárcel, un imperio construido sobre cimientos de mentiras y huesos. Isabel los miró, ya no con el miedo de la desahuciada, sino con la mirada calculadora de una enemiga. La casona ya no le parecía una tumba, sino una fortaleza. Sus muros derruidos eran el baluarte desde el que lanzaría su asalto. El legado de su abuelo no era una maldición, era una armadura. El dolor por la pérdida de Javier no la había destruido, la había transformado en el instrumento de una justicia largamente postergada. El sabor amargo de la bilis en su boca ya no era el de la humillación, sino el de la determinación. El frío que sentía ya no era el del abandono, sino el del acero de una espada que se templa antes de la batalla. Sabía que el camino sería peligroso, que se enfrentaba a un hombre cuyo poder y crueldad no tenían límites. Pero por primera vez desde que el mundo se le vino encima, no se sentía sola. Tenía la compañía de los fantasmas de su sangre, la fuerza de una verdad robada y la motivación más poderosa de todas, el futuro de sus hijos. Un futuro que no estaría escrito con la tinta de la miseria, sino con la de la justicia que ella misma se encargaría de reclamar. Cerró el puño sobre la piedra, sintiendo sus bordes afilados contra la piel. Era una promesa hecha a su marido muerto, a su abuelo olvidado y a sí misma. Don Ricardo Valcárcel había sembrado el viento al expulsarla de sus tierras, y ella, desde las ruinas de su herencia, se aseguraría de que cosechara la más violenta de las tempestades. La viuda había muerto. Acababa de nacer una vengadora.
El silencio de la sierra era una criatura viva, tejida con el susurro del viento entre los robles y el lejano canto de un ave nocturna. Isabel lo conocía, lo había hecho suyo. Por eso, cuando aquel sonido antinatural comenzó a desgarrar la quietud, lo sintió como una cuchillada en la piel. Era un rugido mecánico, un gruñido metálico que ascendía por el tortuoso camino, un eco del mundo de poder y arrogancia que creía haber dejado atrás. Su corazón, que había aprendido a latir al ritmo lento de la supervivencia, se detuvo en seco. No necesitaba ver para saber. Solo había un vehículo capaz de profanar aquella soledad con tal estruendo de opulencia: el hispano suiza de don Ricardo Valcárcel, una bestia de acero y latón pulido, un trono sobre ruedas que transportaba al hombre que le había arrebatado todo. Se asomó con cautela por una de las grietas del muro y lo vio. El automóvil avanzaba con una lentitud insultante, aplastando la maleza bajo sus neumáticos, su carrocería reluciendo bajo la luz pálida de la luna como una joya obscena en un campo de cenizas. Don Ricardo descendió del coche con la estudiada parsimonia de un emperador. Su traje de paño inglés, cortado a la medida, parecía inmune al polvo y a la miseria que lo rodeaba. Sus zapatos de cuero importados de la capital reflejaban el cielo estrellado con un brillo que era una afrenta a la oscuridad de aquel lugar. Tras él, como dos sombras funestas, emergieron su capataz y otro hombre corpulento, dos mastines cuya lealtad no se basaba en el respeto, sino en el miedo y en la promesa de las migajas que caían de la mesa de su amo. Por un instante helado, el fantasma de la antigua Isabel, la viuda desamparada y temblorosa, amenazó con apoderarse de ella, el recuerdo del portón cerrándose, de la humillación, del hambre. Pero fue solo un espasmo. La carta de su abuelo, guardada contra su pecho, era un talismán de fuego. La verdad que contenía había quemado la debilidad, dejando solo una cicatriz de acero. Se movió con una rapidez silenciosa, llevando a sus hijos a un pequeño sótano oculto tras una pila de leña, un agujero oscuro que olía a tierra y a patatas viejas. Se arrodilló frente a su hijo mayor, cuyos ojos eran dos pozos de terror en la penumbra. Le tomó el rostro entre sus manos y le habló con una firmeza que le costó hasta la última gota de su voluntad. «Escúchame, mi vida, no saldrás de aquí. No harás ni un solo ruido, pase lo que pase. ¿Entendido? Madre tiene que hablar con unos hombres malos, pero se irán pronto. Eres el hombre de la casa ahora. Cuida de tu hermano. Sé valiente». Cada palabra era una promesa y una plegaria. Luego se irguió y caminó hacia la puerta principal. No la atrancó. Esperó, de pie en el umbral, con la espalda recta y la barbilla alta. No era una víctima acorralada en su madriguera. Era la guardiana de un santuario, la reina de un castillo en ruinas que aquellos hombres no tenían derecho a pisar. Cuando la silueta de don Ricardo se recortó contra la noche, ella no bajó la mirada. El aire se cargó de una electricidad palpable, la calma tensa que precede a la tempestad. Vaya, vaya. Así que los rumores eran ciertos. La voz de don Ricardo era untuosa y afilada, el sonido del terciopelo envolviendo una daga. La viuda loca, viviendo entre fantasmas. Dicen por el pueblo que has encontrado algo en esta posilga, el tesoro del viejo Mateo. No pensarías guardártelo todo para ti, ¿verdad, Isabel? Sería una terrible falta de gratitud hacia quien tanto te ha dado. Su cinismo era tan vasto como sus tierras, una opulencia de crueldad que no conocía límites. El sabor a ceniza volvió a la boca de Isabel, el recuerdo amargo de cada humillación sufrida. Pero ahora, aquel sabor no la paralizaba, sino que la anclaba a la realidad, a su propósito. Sostuvo la mirada de aquel hombre, cuyos ojos pequeños y porcinos la evaluaban con la frialdad de un mercader tasando una pieza de ganado. Vio en ellos el abismo de una codicia que había devorado la vida de su Javier y la de tantos otros. «No sé de qué tesoro me habla don Ricardo», respondió ella. Su voz no tembló. Sonó clara y extrañamente serena en el silencio de la noche, una nota pura en medio de una sinfonía de amenazas. Aquella calma inesperada pareció desconcertar al hombre por un segundo, como si esperara súplicas y lágrimas, el alimento habitual de su tiranía. La ausencia de miedo en su presa lo descolocó. Don Ricardo soltó una carcajada que no tenía nada de alegre. Era un sonido seco, como de piedras chocando. «No me tomes por idiota, mujer. Has estado cavando, te han visto. Nadie se entierra en un lugar como este si no es para desenterrar oro.
Mis hombres van a registrar hasta el último rincón de este estercolero, y más te vale que encuentren lo que busco. Dio una orden con un gesto de la cabeza, y los 2 matones la apartaron de un empujón para entrar en la casa. El sonido de sus botas sobre el suelo de madera fue una profanación. Escuchó cómo volcaban los pocos muebles que había logrado adecentar, el ruido de losa rota, de madera astillada. Cada golpe era una herida en la frágil paz que había construido, pero ella no se movió. Permaneció en el umbral, con los ojos fijos en don Ricardo, convirtiendo su propia quietud en un acto de desafío. Su inmovilidad era un grito silencioso que lo ponía cada vez más nervioso. Él se le acercó, invadiendo su espacio personal, el hedor de su costoso perfume de sándalo mezclándose con el olor a moho de la casa. Su voz se convirtió en un siseo venenoso, tan cerca que ella podía sentir su aliento tibio. «Te daré una última oportunidad, Isabel. Dime dónde está. Piensa en tus hijos. Sería una lástima que se quedaran huérfanos de padre y de madre». La amenaza, explícita y brutal, colgó en el aire como una soga. Ese fue su error. La mención de sus hijos hizo que algo se rompiera y se rehiciera dentro de Isabel. El miedo se extinguió por completo, consumido por una llamarada de furia pura y helada. Levantó la vista y lo miró directamente a los ojos, y por primera vez fue don Ricardo quien sintió un escalofrío. La mirada de la viuda ya no era la de una oveja, sino la de una loba protegiendo su cubil. «El único tesoro que se esconde entre estos muros es la memoria, don Ricardo», dijo ella, su voz baja y cargada de un peso ancestral. «Y la tierra tiene una memoria mucho más larga y profunda que la de los hombres. Recuerda cada deuda y cada gota de sangre derramada sobre ella». La confusión y la ira lucharon por el control del rostro del terrateniente. «¿Qué estupideces estás diciendo? Te has vuelto loca del todo. Habla claro». Pero bajo su rabia, una minúscula semilla de inquietud había sido plantada. Aquellas no eran las palabras de una simple campesina desesperada. Había algo más en ellas, un eco de un tiempo olvidado. «Hablo del pozo seco junto a la vieja higuera», continuó Isabel, cada palabra una piedra lanzada con precisión. «Hablo de un arroyo cuya agua no se secó, sino que fue desviada en la noche. Hablo de unos lindes que se movieron y de un título de propiedad que se quemó en un incendio muy oportuno. ¿Le suenan estas historias, don Ricardo? Quizás a su padre le sonarían más». El color desapareció del rostro de Valcárcel. La máscara de arrogancia se resquebrajó, revelando por un instante el rostro pálido de un hombre asustado. El capataz, que observaba la escena desde la puerta, miró a su patrón, perplejo ante aquel cambio repentino. El poder, por primera vez, parecía haber cambiado de manos en aquel patio embarrado. «Cállate», gritó Ricardo, y la agarró bruscamente del brazo, sus dedos clavándose en su carne como garras. El dolor fue agudo, real, un recordatorio de la violencia física de la que era capaz. Pero Isabel no se inmutó. Bajó la vista hacia la mano que la aprisionaba y luego la subió de nuevo hasta los ojos de él, con una mezcla de lástima y desprecio. «Puede romperme el brazo, don Ricardo», susurró ella, «pero no puede romper la verdad. La sangre de los inocentes clama, y el agua que fue desviada siempre busca su cauce». Usó las palabras exactas de la carta de su abuelo, un conjuro que pareció golpearlo con la fuerza de un espectro. Eran palabras que él no podía conocer, un secreto de familia que se suponía enterrado bajo décadas de miedo y silencio. Soltó su brazo como si le quemara. Retrocedió un paso, mirándola como si fuera una aparición. «¿De dónde? ¿De dónde has sacado eso? ¿Quién te lo ha dicho?» Su voz había perdido todo su poder. Era el graznido asustado de un hombre que ve los cimientos de su castillo de opulencia temblar bajo sus pies. Aquí llegó el momento de la estocada final, el farol que decidiría la batalla. Isabel se irguió en toda su altura, pareciendo mucho más grande y poderosa de lo que su frágil cuerpo sugería. «El tesoro que usted busca no es oro, es un papel, el título de propiedad original de estas tierras, la prueba de su crimen. Y no está aquí. Sería una necia si lo guardara en este lugar. Mintió con la convicción de una mártir. Lo tiene una persona de confianza en la capital, un hombre de leyes, con instrucciones muy claras. Si a mis hijos o a mí nos ocurriera cualquier accidente, si tan solo desapareciéramos, esa carta y todo lo que sé será entregado al juez. Su imperio, don Ricardo, su Hispano-Suiza, sus trajes de lino,
Todo está construido sobre un papel que yo ahora poseo. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el aullido del viento. Los dos matones regresaron de la casa, con las manos vacías y los rostros frustrados. No hay nada, patrón, solo trastos viejos y miseria. Pero don Ricardo ya no los escuchaba. Miraba a Isabel, a aquella mujer que había despreciado y expulsado, y veía en ella el rostro de su propia ruina. Era un hombre acostumbrado a doblegar al mundo con dinero y violencia, y de repente se encontraba impotente, atrapado en una red tejida con palabras y secretos. La humillación era un veneno que le recorría las venas. Su poder se había evaporado frente a los muros derruidos de una casa maldita. Intentó una última amenaza, un último intento de recuperar su autoridad. «Pagarás por esto, miserable». Pero sus palabras sonaban huecas, vacías, el eco de un poder que ya no existía en aquella colina. Se dio la vuelta bruscamente, casi tropezando, y caminó a grandes zancadas hacia su automóvil, una retirada humillante y desordenada. El capataz le lanzó a Isabel una última mirada cargada de odio y de una nueva e incierta clase de miedo, antes de seguir a su amo. El motor del hispano-suiza rugió de nuevo, un grito de furia impotente, y el coche desapareció por el camino, dejando tras de sí solo el olor a gasolina y un silencio aún más profundo que el de antes. Isabel se quedó de pie hasta que el último eco del motor se desvaneció. Entonces, y solo entonces, sus piernas cedieron. Se apoyó contra el marco de la puerta, temblando de forma incontrolable, no de miedo, sino de la tensión liberada. Había mirado al lobo a los ojos, y el lobo había retrocedido. Había ganado, no la guerra, pero sí la batalla más importante. Y en el silencio, aguzó el oído, esperando el sonido más preciado del mundo, el movimiento de sus hijos, su único y verdadero tesoro, a salvo, en la oscuridad. El temblor que la sacudía no era de frío, sino el eco de una batalla ganada en el abismo, cuando el último vestigio del rugido del motor se disolvió en el silencio de la sierra. Isabel se deslizó hasta el suelo, con la espalla apoyada en el umbral que acababa de defender. El aire entraba en sus pulmones en jadeos entrecortados, cada uno un ancla que la devolvía a la realidad. Había mentido, había construido una fortaleza con palabras, y ahora se encontraba sola dentro de sus muros imaginarios, sabiendo que el lobo herido en su orgullo volvería, y no lo haría para parlamentar. Corrió hacia el sótano, con el corazón martillándole en la garganta. La visión de sus hijos, acurrucados y temblando en la oscuridad, fue un bálsamo y un acicate. Los abrazó con una fuerza que era casi dolorosa, inhalando el aroma de sus cabellos, el olor a inocencia que debía proteger a toda costa. El farol que había lanzado a don Ricardo era una sentencia de muerte o una llave a la salvación, y el tiempo para descubrirlo se estaba agotando. Tenía que hacer que su mentira se convirtiera en verdad. Esa misma noche, bajo un manto de estrellas que parecían espiar con indiferencia, Isabel se preparó. No era una campesina ignorante. La sangre de su abuelo, un hombre que leía y escribía, corría por sus venas. La carta era un mapa, y la piedra, su brújula. El pozo seco junto a la higuera centenaria no estaba en sus tierras, sino en el corazón mismo del territorio de Valcárcel, un lugar al que ahora tenía prohibido acercarse, lo que lo convertía en el escondite perfecto. Con sus hijos dormidos y a salvo tras una puerta atrancada, se deslizó en la noche como una sombra. Cada crujido de una rama bajo sus pies, cada ulular de una lechuza, era una descarga de pánico que debía sofocar. El aire olía a tomillo y a peligro. Podía ver a lo lejos las luces de la hacienda de Valcárcel, un bastión de opulencia que flotaba en un mar de oscuridad, el faro de su enemigo. Se movía con el sigilo de un animal salvaje, guiada por la memoria y una determinación afilada como un cuchillo. Encontró el lugar, un claro desolado, donde una higuera de ramas esqueléticas se retorcía junto a la boca de un pozo de piedra, mudo y olvidado. El abandono del sitio era una prueba más de la veracidad de la carta. Nadie venía aquí. Con las manos desnudas y un trozo de hierro que había cogido de la casa, comenzó a cavar al pie de la raíz más gruesa, la que se hundía en la tierra como una garra petrificada. El suelo estaba duro, compacto por años de sequía y olvido. El dolor no tardó en aparecer. La piel de sus manos se abrió y la sangre se mezcló con la tierra seca. Cada músculo de su espalda y brazos gritaba en protesta.
pero ella seguía cavando, impulsada por las imágenes de sus hijos y por el rostro arrogante de don Ricardo. No luchaba por un tesoro, sino por el derecho a existir. La piedra con el símbolo grabado, que llevaba colgada al cuello con un cordel, se balanceaba con cada movimiento, golpeando su pecho como un corazón adicional. Fue entonces cuando sus dedos, ensangrentados y cubiertos de tierra, golpearon algo duro que no era una roca, un sonido hueco. Se detuvo, conteniendo la respiración. Con un cuidado infinito, despejó la tierra de alrededor, revelando la tapa de una vieja caja de madera, forrada de plomo para protegerla de la humedad. No había cerradura, solo una pequeña hendidura en la tapa, con una forma extrañamente familiar. Era el contorno exacto de la piedra que llevaba consigo. La piedra encajó en la hendidura como si hubiera sido moldeada para ello. Al girarla, un mecanismo interno, oxidado pero funcional, cedió con un chasquido sordo. La tapa se levantó. Dentro, envuelto en un paño encerado, no había un solo documento, sino dos. El primero era, en efecto, el título de propiedad original de las tierras, con el nombre de su bisabuelo, Mateo Alarcón, escrito con una caligrafía elegante. El segundo documento le heló la sangre, una confesión, firmada por el padre de don Ricardo, detallando el fraude, el desvío del agua y la compra forzada a un precio irrisorio, conseguida bajo amenaza. El viaje a la capital fue una odisea febril. Vendió el último objeto de valor que le quedaba de su matrimonio, un pequeño medallón de plata, para pagar el billete de un traqueteante autobús. Dejó a sus hijos al cuidado temporal de una anciana del pueblo, una de las pocas almas que aún recordaba a su abuelo con respeto, prometiéndole un futuro que aún no sabía si podría cumplir. El viaje fue una tortura, cada kilómetro un nudo de ansiedad en su estómago. Encontró al abogado que la carta de su abuelo mencionaba en una nota al pie, un hombre ya anciano llamado don Anselmo, cuya reputación de honestidad era tan sólida como su aversión por los nuevos ricos como los Valcárcel. Al principio, el letrado la recibió con escepticismo, viendo solo a una campesina desesperada. Pero cuando Isabel desplegó los documentos sobre la mesa de caoba de su despacho, el polvo de décadas pareció llenarse de una luz cegadora. Los ojos del anciano brillaron con el fuego de una vieja batalla que creía perdida. La caída de don Ricardo Valcárcel no fue un estruendo, sino un derrumbe silencioso y humillante. Fue citado en la capital, no a un juicio público, sino a una reunión en el despacho de don Anselmo, donde se enfrentó a la verdad irrefutable. Llegó en su hispano-suiza, con la misma arrogancia de siempre, esperando aplastar a la viuda con su poder y su dinero, pero allí, lejos de sus dominios, su poder no era nada. Los documentos sobre la mesa eran un epitafio para su imperio. Su rostro, al leer la confesión de su propio padre, pasó por todas las fases de la derrota: la negación, la ira, el pánico y finalmente la vacuidad gris de la aniquilación. Don Anselmo le ofreció un trato, no por piedad, sino por pragmatismo. Devolvería la totalidad de las tierras robadas a su legítima dueña y pagaría una suma considerable como compensación por los años de usufructo ilegal. A cambio, la confesión no se haría pública, salvando el apellido Valcárcel de la ignominia total. Fue una rendición incondicional. La derrota más amarga para don Ricardo no fue la pérdida de la tierra o del dinero, fue la humillación. Fue tener que firmar los papeles de la cesión bajo la mirada tranquila y firme de Isabel, la mujer a la que había despreciado, a la que había arrojado al polvo. Ella no mostró triunfo ni rencor, solo la calma serena de la justicia cumplida. Esa ausencia de odio fue para él el insulto final, la prueba de que ella se había elevado a un plano al que su alma mezquina jamás podría acceder. Pasaron 10 años. El viento que ahora soplaba en la sierra ya no aullaba como un alma en pena, sino que cantaba una canción de prosperidad. La vieja casona maldita había renacido de sus cenizas, transformada en un hogar cálido y luminoso, con geranios rebosando de los alféizares de las ventanas y el humo del hogar ascendiendo en una espiral perezosa hacia el cielo azul. Los campos que la rodeaban, antes yermos, eran ahora un mar de olivos y vides, regados por el agua del arroyo que había vuelto a su cauce natural. Isabel ya no era la viuda atormentada. El tiempo y la paz habían suavizado las líneas de su rostro, pero sus ojos conservaban la misma determinación de acero,
ahora templada por la sabiduría. Se había convertido en doña Isabel, una figura de respeto en toda la comarca. Gestionaba sus tierras con una justicia que el pueblo no había conocido en generaciones, asegurándose de que cada trabajador recibiera un salario digno y de que ninguna familia volviera a conocer el desamparo que ella había sufrido. Sus hijos habían crecido, convertidos en 2 jóvenes fuertes y educados. El mayor estudiaba agronomía en la capital, decidido a aplicar la ciencia para mejorar la tierra que su madre había recuperado. El menor, con el alma de artista de su abuelo, llenaba la casa de dibujos y melodías. La maldición de la pobreza y la ignorancia se había roto para siempre. Eran el testimonio vivo de la resiliencia de su madre, las semillas que habían florecido en tierra recuperada. A veces, al atardecer, Isabel se sentaba en el porche, con una taza de café caliente entre las manos, y contemplaba sus dominios. No veía una propiedad, sino una historia de justicia. Recordaba a Javier, no con el dolor agudo de la pérdida, sino con una serena gratitud por el amor que le había dado la fuerza para empezar. El verdadero tesoro, entendió, nunca estuvo escondido bajo tierra, estuvo siempre en su interior. El amor inquebrantable de una madre, una fuerza capaz de mover montañas y de hacer que la tierra recordara el nombre de sus verdaderos dueños. El armario prohibido de su abuelo no guardaba oro ni las joyas ostentosas que adornaban los cuellos de las damas Valcárcel. Contenía algo infinitamente más valioso, la verdad. Una verdad que, como una semilla latente, había esperado pacientemente bajo la tierra de la mentira y el olvido. Su tesoro no fue el descubrimiento de una fortuna material, sino el hallazgo de su propia herencia de coraje, la revelación de que la sangre que corría por sus venas era la de luchadores, no la de siervos. La casona, aquel esqueleto de piedra temido por todos, no era una tumba de fantasmas, sino una crisálida. Entre sus muros cubiertos de hiedra, en el frío de sus estancias vacías y con el sabor amargo del hambre en la boca, la viuda desamparada murió para que pudiera nacer la mujer que reclamaría su destino. Aquel lugar maldito se convirtió en su santuario, el único rincón del mundo donde su dolor pudo transformarse en una armadura y su miedo en una espada afilada y certera. Don Ricardo Valcárcel, en la cumbre de su poder, rodeado de la ostentación de su riqueza, era en realidad un prisionero. Estaba encadenado a la mentira de su padre, a la crueldad necesaria para mantener su imperio y al miedo constante de que la verdad saliera a la luz. Su hispano-suiza era una carroza dorada que lo transportaba por un reino de cenizas morales. Su derrota no fue solo la pérdida de unas tierras, sino el colapso de un mundo construido sobre cimientos de arena. La verdadera riqueza, esa que nadie puede arrebatar, no se mide en hectáreas de olivos ni en el poder de un apellido. Se encuentra en la dignidad recuperada, en la justicia que florece donde antes solo había tiranía, y en la capacidad de mirar a tus hijos a los ojos y ofrecerles un futuro limpio, un horizonte que no esté manchado por la sombra de la humillación. Isabel no solo recuperó su tierra, recuperó el alma de su familia, sembrando un legado de rectitud para las generaciones venideras. El viaje de esta madre es un testamento eterno a la resiliencia del espíritu humano. Nos recuerda que incluso en la más absoluta oscuridad, cuando la sociedad nos da la espalda y el frío de la soledad parece haber congelado hasta la última esperanza, existe una luz que no proviene del exterior, sino que arde en el núcleo de nuestro ser, alimentada por el amor, la memoria y la inquebrantable convicción de que la justicia, aunque lenta, siempre encuentra su cauce. Su victoria no fue una venganza, sino una restauración. Devolvió el agua a su arroyo, el nombre a sus legítimos dueños y la decencia a una tierra que había sido violada por la codicia. Al final, el viento en la sierra aprendió una nueva canción, una melodía que ya no hablaba de almas en pena, sino de la paz que se encuentra al final de la batalla más dura, la que se libra por el derecho a existir con honor. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal, a darle a me gusta y a compartirla para que la fuerza de Isabel inspire a muchos más. Su lucha nos pertenece a todos. Es el eco de cada vez que la justicia ha prevalecido contra todo pronóstico. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje. Queremos leer tu historia, porque en cada uno de nosotros hay una semilla esperando la oportunidad de florecer.